Hola chicos, ya que vimos lo que era herencia y clases abstractas, hay un tema muy importante que tienen que saber. No sé si en algún momento se preguntaron si existía la herencia múltiple, es decir, que una clase hija pudiera heredar de más de una clase padre, como nosotros. Nosotros heredamos atributos o características tanto de nuestro padre como de nuestra madre. ¿Se podría hacer esto en programación? La respuesta es no. El problema radica en que si tenemos métodos que se llaman igual en ambas clases padre, el compilador no sabría cuál elegir. Yo tengo un método que se llama método 1 en ambas clases padre. Al momento de que yo creo una instancia de mi clase hija y ejecuto el método 1, el compilador no sabría cuál ejecutar, si el de la clase padre 1 o el de la clase padre 2. Por eso no se puede directamente. Esto no es un problema simplemente de C#, sino de muchos lenguajes de programación. Pero para dar solución a eso, existen las interfaces. En la interfase, en lugar de tener dos clases padres, vamos a tener dos interfaces. Una va a contener los atributos de nuestro padre 1 y la otra va a contener los atributos de la clase padre 2. En este caso, nos va a permitir poder heredar características de ambos padres. ¿Por qué surgen las interfaces? Pues bueno, es la solución a utilizar en la clase hija los atributos de la clase padre. Si recuerdan, les había dicho que este era uno de los comentarios que me había hecho Kevin. ¿Por qué en mi clase hija no puedo simplemente utilizar la propiedad, por ejemplo, de nombre, que simplemente la tenemos en la clase padre? Con esto vamos a darle solución a ese problema. Al no existir la herencia múltiple en este lenguaje de programación, la única solución que tenemos es usar interfaces. Las interfaces por default son de tipo abstractas, es decir, no se puede hacer uso de instancias. Son para mí mucho más fáciles de usar porque no contienen constructores, solo propiedades. Aquí lo vamos a representar visualmente el ejemplo de persona. Importante, como ahora no vamos a estar utilizando una clase padre sino una interfaz, antes del nombre le van a poner una i. Esto es para identificar que es una interfaz y no una clase. En este caso, en mi interfaz persona, voy a utilizar solamente el nombre, porque para el siguiente ejemplo voy a utilizar otra interfaz que va a contener lo de fecha de nacimiento. Pero para ver el primer ejemplo de interfaz, quiero que solamente utilicen el nombre. Esta es nuestra interfaz persona. Como les dije, van a ponerme una i antes del nombre de la interfaz. Ahora, en lugar de clase o de class, vamos a usar interface. Ya no vamos a tener que declarar los atributos como private. Ahora solamente vamos a poner el tipo de dato, el nombre del atributo y get y set. Así de sencillo. Y en el método simplemente vamos a poner si regresa o no regresa un valor. En este caso mi ejemplo no regresa ningún valor, por eso dice void, y el nombre del método. Si se fijan, en el ejemplo anterior de la clase abstracta teníamos public abstract, el tipo de dato que regresaba, en este caso sería el void, y el nombre del método. Por default, en la interfaz, el método y los atributos son públicos y abstractos. Por eso omitimos la palabra reservada abstract. Pero se entiende que como son abstractos, no van a poder crear instancias de la interfaz persona. Vamos a la clase alumno. Como les comentaba, se van a ahorrar el hecho de tener que poner los atributos en privados. Ahora simplemente se van a pasar directo a crear los get y los set tal cual están en la diapositiva. Recuerden, aquí nosotros estamos estableciendo que estamos heredando de la interfaz persona. Vamos al constructor. Si se dan cuenta, aquí ya no tenemos el 2.base. Esto también se lo van a ahorrar. Pero sí, algo muy importante, me tienen que establecer qué campos están trayendo de la interfaz padre, o en este caso la interfaz persona, y me tienen que poner aquí nombre es igual a nombre. Previamente, aquí me van a tener que crear los get y los set, tanto de las propiedades que están usando de la interfaz persona, como las propias del alumno, todos los atributos que van a utilizar en la clase alumno. Ya que tienen los get y los set, ya van a poder poner esto, que es nombre. El nombre que tenemos en la clase va a ser igual al que estamos recibiendo como parámetro. Recuerden, se ahorran el base con los parámetros que vamos a obtener de la interfaz padre. Aquí tenemos, obviamente, el comportamiento
que va a tener nuestro método persona en la clase alumno. ¿Recuerdan? Se llama método persona igual como se llamaba la interfaz padre, en este caso la interfaz de persona. Y aquí viene lo importante que hacíamos el comentario. Aquí ya van a poder hacer uso de las propiedades que están en la clase padre. En este caso sería nombre, porque en la interfaz persona teníamos definido el nombre. Aquí ya lo van a poder hacer uso y directamente con simplemente la variable nombre, porque van a poder hacer uso de nombre porque aquí estamos estableciendo ya la propiedad. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es crear una instancia de la clase alumno, como ya lo habíamos estado haciendo, y ejecutar el método persona. Vamos a Visual Studio. Ahora sí, aquí desde Visual Studio vamos a ver que de este lado tengo la interfaz persona, donde estoy definiendo el atributo y defino el método. Recuerden, como es un método abstracto, en mi interfaz persona no voy a definir ningún comportamiento para el método. El comportamiento lo voy a definir en la clase hija. En este caso, de este lado tengo la clase alumno que está heredando de la interfaz persona. Recuerden, tengo que hacer el get y el set de los atributos que voy a usar de la interfaz persona como de los propios de la clase. Con esto me voy a ahorrar el poner dos puntos base, pero aquí tengo que hacer la asignación del nombre que tengo en la clase con el que estoy recibiendo al momento de que estoy creando el objeto, cosa que no hacíamos cuando estábamos en el tema de herencia. Aquí estoy definiendo simplemente el comportamiento que va a tener mi método persona en mi clase alumno. Como les comentaba, aquí ya puedo estar haciendo uso de nombre. Vamos a ejecutar. Como ven, puedo hacer uso tanto del nombre como de la carrera desde mi clase alumno. Ahora sí, voy a crear otra interfaz que se va a llamar persona 2. Como les comentaba, la solución para poder heredar de diferentes padres son las interfaces. En este caso dividí lo que era mi clase persona en dos interfaces para que lo entendieran. En una interfaz persona puse el nombre y en la otra puse la fecha de nacimiento. Aquí viene el primer cambio. Ahora le voy a tener que establecer que mi clase alumno va a heredar de la interfaz persona 1 y de la interfaz persona 2. Aquí tengo que establecer qué atributos está heredando con el get y el set. Recuerden, nombre es de la interfaz persona 1 y fecha de nacimiento es de la interfaz persona 2. Ambos los tengo que establecer aquí con get y el set, aparte de los propios de la clase, que es la de carrera. Mi constructor, ya omito lo que viene siendo base, pero tengo que agregar aquí la asignación. Mi nombre de la clase le tengo que asignar el valor que viene entrando del constructor, así también a carrera como a fecha de nacimiento. Mi método persona le estoy cambiando aquí el comportamiento. Si observan, ya puedo hacer uso también aquí de nombre y de carrera. En mi clase empleado hago lo mismo, está heredando tanto de la interfaz persona 1 como de la interfaz persona 2. Aquí estoy agregando el get y el set del nombre, que es de persona 1, y fecha de nacimiento, que es de la interfaz persona 2. Obviamente también agrego el atributo puesto, que es propio de la clase empleado. Tengo mi constructor, recuerden que le tengo que asignar el nombre y fecha de nacimiento, y además del puesto de lo que viene entrando en el constructor. Cambio el comportamiento de mi método persona. Ahora, en vez de imprimir la carrera, va a imprimir el puesto, además de su nombre. Desde Program estoy creando un objeto tanto de la clase alumno como de la clase empleado. Ahora me voy a Visual Studio. Muy bien, aquí tengo mi interfaz persona 1 y mi interfaz persona 2. Recuerden, nos olvidamos ya de usar la palabra reservada class y ahora utilizamos la interface. Nos olvidamos de establecer los atributos privados y ahora solamente vamos a crear el get y el set de los atributos. En este caso, para que vean cómo existe la herencia múltiple, les recuerdo que simplemente a una interfaz le puse el nombre y a otra interfaz le puse la fecha de nacimiento. Obviamente ustedes para sus ejemplos van a tener más de un atributo en cada una de las interfaces. El principal cambio que vamos a hacer en la clase alumno es que después de los dos puntos le vamos a establecer que no solamente va a heredar la interfaz persona 1, sino que también de la interfaz persona 2. Para esto vamos a establecer una coma por cada una de las interfaces que quieran heredar.
Vuelvo a repetir, tienen que crear el get y el set de todos los atributos, tanto de los que vienen de la interfaz padre como de la propia de la clase alumno. En el constructor nos olvidamos de la palabra base, pero ahora sí tienen que hacer la asignación de los valores que vienen de entrada del constructor con los que se tienen propios de la clase. Y cambiamos el comportamiento del método persona 1. Recuerden, en este lado, en la interfaz, todo lo que tenemos es abstracto. Por lo tanto, no podemos definir el comportamiento de nuestro método en la interfaz. Lo vamos a definir en la clase hija. Vamos a empleado y tenemos lo mismo. Tenemos que crear el get y el set de los atributos, tanto que son de la interfaz padre o interfaces padres, como de los atributos propios de la clase. En este caso viene siendo simplemente el puesto. Creamos el constructor, omitiendo lo que es base, pero igual les vuelvo a decir, tienen que hacer la asignación de todos los valores que vienen entrando en el constructor con los atributos que tenemos en la clase, y obviamente no olvidemos que tienen que cambiar el comportamiento o la acción del método de la interfaz. Si nos vamos a Program, aquí yo tengo el ejemplo donde estoy creando una instancia de cada una de las clases hijas. Recuerden que una interfaz no puede ser instanciada. Es muy parecido a las clases abstractas, pero para mi gusto es mucho más sencilla de implementar. Los veo en la clase para dudas.